Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Hola queridos hermanos, un saludo cordial para todos ustedes que ven este mensaje y lo escuchan. En estos días hemos estado meditando sobre el gran Pentecostés de la Iglesia. No hace mucho hemos celebrado esta gran fiesta como un acontecimiento grande de la Iglesia, y a esa Iglesia pertenecemos todos nosotros. Podríamos hacernos una pregunta: ¿qué papel tiene el Espíritu Santo entonces en nuestra vida personal, en la vida del discípulo del Señor? Y yo diría, ese papel del Espíritu es doble. En primer lugar, lo que el Espíritu hace en mi vida personal, y de aquí para allá podríamos decir lo que hace el Espíritu a través de la persona dentro de la Iglesia. Es decir, recibimos el Espíritu para un provecho personal, para crecer en gracia, incluso para recibir los carismas, pero recibimos también el Espíritu para comunicarlo a la Iglesia y para ser anunciadores de esta gracia del Señor en la Iglesia. Quiero citar dos textos bíblicos, o tal vez tres, para que ampliemos esta idea. La primera es el mismo Jesús en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. En el versículo 4 dice a sus apóstoles, a sus discípulos: no se aparten de Jerusalén hasta no recibir el poder de lo alto. Luego Pablo tomaría esta expresión: el Espíritu que hemos recibido del resucitado nos daría a nosotros como una doble opción: o vivimos según el Espíritu o vivimos según la carne. Estaríamos hablando de Romanos en el capítulo 8, versículo 6 más o menos, donde dice Pablo: los que viven según la carne los llevará a la muerte, mientras que la vida en el Espíritu es vida y es paz. Vale ahí como la redundancia, pero así lo diría Pablo. Qué importante que nosotros aspiremos de verdad a esta vida que da el Espíritu, y Pablo hablaría también en su carta a los Gálatas cómo el Espíritu del Señor produce en nosotros unos frutos especiales: el amor, la paz, la bondad, la amabilidad, el dominio de sí mismo. Y por qué no decirlo, todos necesitamos dentro de nuestra vida personal e incluso dentro de nuestra vida familiar estos frutos del Espíritu Santo que son tan anhelados y tan necesarios para nosotros. Pero vamos enseguida nuevamente al texto de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, cuando ya en el versículo 8 Jesús enfatiza mucho más qué produce en nosotros ese Espíritu. Y dice él: recibirán la fuerza del Espíritu cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos. Y dice ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Démonos cuenta que vuelvo sobre lo que les decía al inicio. El Espíritu Santo tiene para nosotros, o obra para nosotros, en este doble sentido. Es la experiencia personal donde yo vivo mi encuentro con Jesús en la gracia del Espíritu, pero una vez que vivo esta gracia, siento la necesidad de ser testigo del Señor, anunciar esa palabra. Y qué importante que nos demos cuenta, en la vida personal es el Espíritu el que nos ayuda a arrancar de nosotros el pecado. Incluso Pablo va a decir también: nadie puede decir Jesús es el Señor si no es guiado por el Espíritu del Señor. Y con esto podríamos decir, es que no es posible ser auténticos cristianos si no es bajo esta gracia maravillosa del Espíritu Santo. Incluso si no es el Espíritu Santo el que mueve nuestra vida, a veces nuestra vida puede pasarse en toda la existencia como un círculo en el pecado. A veces la gente dice, por ejemplo, en confesión: Padre, vengo a confesarme siempre de los mismos pecados. Pero habría que decir, si recibimos esta gracia divina del Espíritu, nos va a dar entonces esta fuerza para vencer el pecado, romper con el pecado, recibir en nosotros los frutos del Espíritu, y ahora sí, vámonos a ser testigos en toda la tierra. Así como a los discípulos se les dijo, en Jerusalén, toda Judea y Samaria, nosotros vamos también a los lugares donde nos movemos y llevemos la palabra de Dios, llevemos ese entusiasmo y esa alegría
de haber recibido en nosotros el Espíritu Santo y comuniquémoslo para que este mismo Espíritu y este mismo fuego encienda todas las comunidades donde nosotros nos movemos. Dios lo bendiga y que el Espíritu Santo sea el que guíe los pasos de ustedes. Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo.